Puede continuar. Ya, ya, entonces nos habíamos quedado en el diagnóstico del carcinoma folicular. Entonces, bueno, aquí mencionaba sí, ya, aquí mencionaba que se deben realizar ciertas pruebas complementarias que van a ayudar al diagnóstico, como es la ecografía, la tomografía y la resonancia magnética y la gammagrafía ósea. La ecografía mencionaba que era el estudio principal debido a que este nos permite identificar al tumor y en caso de que haya una metástasis lateral, identificar también esas adenopatías. Y esta también nos permitía ver si existe algún tipo de, o sea, si ya existían signos de malignidad. Entre estos signos se encontraba la hipoecogenicidad marcada. De igual manera se podría ver a la tiroides con un borde especulado o si ya existía tal vez microcalcificaciones. Respecto a la tomografía y a la resonancia magnética, esta en cambio ya estaba indicada cuando los resultados o las imágenes obtenidas en la ecografía indicaban que había una extensión de la enfermedad. Entonces, este nos servía para ya hacer un estudio, obtener imágenes ya extratiroides o ver si ya existe una extensión subesternal o ya hay metástasis a distancia. Mientras que la gammagrafía ósea esta estaba indicada ya en sospecha de metástasis ósea porque, como les mencioné, este tipo de carcinoma suele expandirse a tanto, es más común que se expanda a pulmones y a huesos. Pásale, por favor. Ya, y respecto al tratamiento, bueno, este mencionaba que en sí en la mayoría de los pacientes puede obtenerse en los resultados de la biopsia una enfermedad benigna. Entonces en ellos lo que se hacía primero como una cirugía inicial iba a ser la hemitiroidectomía con ismectomía. Esto se aconsejaba hacerlo como una cirugía inicial. Y si ya luego de esto en las pruebas histológicas que se obtenían luego de la cirugía se encontraba tal vez la presencia del carcinoma folicular o ya tal vez en el transoperatorio mismo se lograba visualizar que ya había metástasis o si tenía el cáncer activo, en ese momento ya se indicaba la tiroidectomía total. Entonces, en sí, esta tiroidectomía total ya se realizaba en pacientes con un cáncer folicular que lleva a ser invasivo y para esto, bueno, estaba indicado ya en pacientes mayores de 45 años, en donde los tumores de igual manera iban a tener un diámetro mayor o igual a 4 centímetros y como les digo, ya iba a tener una invasión vascular o ya presentaba metástasis a distancia. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos a continuar con el cáncer medular. Este carcinoma medular de tiroides iba a ser, de igual manera, es un tumor neuroendocrino maligno que se va a originar en cambio en las células parafoliculares que son productoras de calcitonina. Entonces, no tenía una incidencia tan alta, sino que su incidencia era del 3 al 4% de los carcinomas de tiroides que se suelen presentar. Y mencionaba que van a existir dos formas de este tipo de carcinoma, la esporádica y la familiar o la hereditaria. Esta esporádica se presentaba entre la quinta y sexta década de la vida y se decía que iba a tener un mayor predominio, aunque no era muy significativo, pero tenía mayor predominio en el género femenino. Y mientras que la familiar o hereditaria, tenía una incidencia del 20 al 25%, y en cambio aparecía en personas más jóvenes, y aquí es característico que el carcinoma iba a tener ya un comportamiento mucho más agresivo. Respecto a la incidencia del carcinoma hereditario, iba a afectar alrededor a un individuo de 300, entre 30,000 individuos. Y va a estar causado en sí por mutaciones del protoncogen red, el cual, bueno, ya cuando es un carcinoma familiar o hereditario, o sea, se lo podía definir como tal, cuando ya existía, o bueno, había la presencia de este carcinoma en dos o más generaciones de una misma familia, o en la presencia ya de las mutaciones de este gen que les mencioné. Pásale, por favor.
Ya, respecto a la, a la presentación clínica, bueno, bueno, me faltó mencionarles que en sí la etiología del carcinoma medular, cuando es hereditario, bueno, este iba a darse por la mutación de este protocongen red del cromosoma 10, o también en algunas ocasiones suele ser secundario a otras patologías, como por ejemplo al hiperparatiroidismo o también a, a tumores foliculares o también en casos de tiroiditis crónicas. Ya, bueno, y respecto a la presentación clínica, mencionaba que bueno, en la mayoría de los casos, o bueno, en un inicio suele ser asintomático, pero ya cuando ya presenta síntomas, bueno, decía que se va a presentar como un nódulo tiroideo, como una masa cervical, y que en la mayoría de pacientes ya cuando se llega a diagnosticar, este carcinoma ya iba a estar diseminado. También mencionaba que esta afectación linfática cervical iba a estar presente en el 50%, mientras que en el otro 50% ya va a ser la enfermedad diseminada, y los síntomas que suelen causarse debido a esta hipersecreción que va a haber de la calcitonina. Entre estos se encontraba la diarrea o el síndrome de Cushing por secreción ectópica del ACTH. Pásale, por favor. Ya, y en cambio, para el diagnóstico era importante, o bueno, las pruebas complementarias que iban a ser útiles, iba a ser eh, la biopsia, en donde aquí la citología iba a mostrar un tumor epitelial de características poco definidas, porque este es un carcinoma indiferenciado. Entonces, las características que aquí se iban a observar era que se iba a mostrar una intensa positividad para la calcitonina, para la cromogranina y para el antígeno, para este marcador tumoral, que es el antígeno carcino embrionario. Entonces, aquí también mencionaba otra prueba complementaria, eran los niveles de calcitonina. Estos se realizaban luego de realizarle una biopsia al paciente y que esta biopsia sea sospechosa para el carcinoma medular. Entonces, aquí la calcitonina iba a ser útil tanto para el diagnóstico, para la indicación quirúrgica y para el manejo y pronóstico de la enfermedad. Y aquí algo importante que decía es que los valores que se obtengan de la calcitonina iban a tener una relación con el tamaño del tumor. Entonces, en niveles menores a 100 picogramos por ml iban a asociarse a tumores de 3 milímetros, mientras que niveles mayores a 1000 picogramos por ml ya iban a estar asociados a tumores de un mayor tamaño, como tumores de 2.5 centímetros. Y aquí mencionaba que por lo general los niveles de calcitonina entre 20, 50 o hasta 500 picogramos por ml iban a estar asociados ya a la presencia de metástasis. Estas metástasis podrían ser metástasis centrales o contralaterales o ipsilaterales. Ya, pásale, por favor. Bueno, sí, sí pasa. Ya, y también otra, bueno, como este carcinoma medular, como les mencioné, podría ser hereditario. Aquí decía que es importante extender el estudio a los familiares. Entonces, debido a que esta patología es autosómica dominante, entonces existía una probabilidad del 50% en que haya una transmisión de una generación a la otra. Entonces, por eso era importante en los familiares de primer grado, para establecer un diagnóstico precoz y un posible tratamiento, realizarles una determinación de calcitonina y un estudio genético, que era el análisis genético del gen RED, que es el que va a estar mutado en esta patología. Pásale, por favor. Entonces, para evaluar el riesgo en los miembros de la familia que van a ser portadores del gen RED, ellos deben someterse, bueno, mencionaba a una tiroidectomía profiláctica a temprana edad, incluyendo a los casos de familiares en donde todavía no, o sea, sean asintomáticos, pero ya luego de realizarles esta prueba hayan dado o presenten la mutación de este gen.
Entonces, la edad apropiada para poder realizar la cirugía va a depender del resultado del análisis que se le realizó, de los datos clínicos del paciente y de los niveles de calcitonina que presenta. Entonces, según la Asociación Americana de Tiroides, en base a los estudios que se iban a realizar, se recomendaba, bueno, de acuerdo a esto, iba a darse las recomendaciones para la tiroidectomía profiláctica. Entonces, para esto se los clasificó en 4 grupos según la agresividad que iba a presentar el tumor. Entonces, en el grupo A y B mencionaba que aquí el riesgo es moderado y se aconsejaba realizar la cirugía profiláctica a partir de los 5 años. Mientras que el grupo C, aquí ya tenían un mayor riesgo de desarrollar el cáncer medular ya a una edad temprana, por lo que la cirugía por lo general se recomendaba antes de los 5 años. Y en el grupo D, que ya es un grupo que tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer en edades muy precoces. Entonces aquí la cirugía iba a estar indicada antes del primer año de vida o en el momento en el que se realice el diagnóstico de este. Pásale, por favor. Entonces, en sí el tratamiento iba a ser aquí la tiroidectomía. Hazle otro clic, por favor. O no sé por qué no sale. Ya, gracias. Aquí el tratamiento de igual manera iba a ser la tiroidectomía con o sin linfadenectomía para los familiares asintomáticos que presenten la mutación de este gen. Entonces, los tratamientos aquí de igual manera van a hacerse en base a los grupos de riesgo y en base a los estudios preoperatorios que ya les mencioné, que era el nivel de calcitonina y la ecografía cervical y bueno, el nivel de riesgo en el que se sitúan los pacientes. Entonces, para el grupo D, que era un riesgo moderado, perdón, que ya era un mayor riesgo, se recomendaba la tiroidectomía total y también mencionaba que se podía hacer una disección central profiláctica durante el primer año de vida, pero esto en caso de que presente adenopatías o un nódulo tiroideo que tenga un diámetro mayor a 5 milímetros o un nivel de calcitonina sérica mayor a 40 picogramos por ml. Ya en el grupo C, de igual manera, está indicado la tiroidectomía total, pero antes de los 5 años de edad, como les mencioné, y ya en el grupo A y B, la tiroidectomía total, pero ya podría realizarse luego de los 5 años. Sí, luego de los 5 años de edad. Y bueno, aquí mencionaba igual que esta disección cervical central que se podía realizar en tanto en los grupos A, B y C, solo se indicaba, pero cuando había sospecha, ya sea por la clínica o por imagen, sospecha de que hayan estos nódulos tiroides con un diámetro mayor a 5 milímetros y con los niveles de la calcitonina mayores a 40 picogramos por ml. Y ya los familiares que tuvieron un resultado negativo en el estudio de la mutación del gen RET, ellos mencionaban que se descartaba el riesgo de padecer carcinoma medular, por tanto no era necesario o no requerían que se les realice un seguimiento. Pásale, por favor. Ya, y ya por último tenemos al carcinoma indiferenciado o anaplásico. De igual manera está dentro de los carcinomas indiferenciados y es una neoplasia maligna de las células foliculares de la tiroides. Este es característico que es muy invasivo y de crecimiento rápido. Mencionaba que incluso puede llegar a duplicar el tamaño de en alrededor de 3 días. La epidemiología de este era el menos frecuente, se presenta de 1 a 2 casos por millón de habitantes y pero sí tenía una alta incidencia de mortalidad del 39% de fallecidos por cáncer de tiroides. Y de igual manera, al igual que los otros, era más prevalente en mujeres y ya a una edad alrededor de los 65 años se llegaba a presentar este carcinoma y por lo general, la invasión local iba a evidenciarse a nivel de la tráquea en el 69% de los pacientes, en el esófago en el 55% de los pacientes y ya podía llegar a invadir la arteria carótida en el 39% de los pacientes. Pásale, por favor. La etiología de mencionaba que, según estudios, decían que posiblemente tenía relación
debido a un estímulo prolongado de la TSH, y estaba demostrado que puede evolucionar o puede presentarse luego de, o sea, el paciente primero puede haber presentado un carcinoma papilar o folicular y luego evolucionar a un carcinoma anaplásico. Y también mencionaba que dentro del 7 al 89% de este tipo de carcinoma anaplásico va a poder coexistir con un carcinoma diferenciado de tiroides, como les mencioné, que podría ser el carcinoma papilar o el folicular, pero era más frecuente que coexista con el carcinoma papilar. Pásale, por favor. Ya, la presentación clínica de iba a manifestarse como una masa cervical de alrededor de 5 a 8 centímetros de diámetro y de crecimiento rápido, como les mencioné, y esta también era una característica que sea una masa muy dolorosa. Y también otro de los síntomas que suelen presentarse o signos va a ser la disnea y la disfagia. La disnea suele presentarse por una afectación del nervio recurrente o porque ya se da una infiltración a nivel de la laringe, o también por la compresión o infiltración a nivel de la tráquea, mientras que la disfagia iba a darse en cambio por ya la presencia igualmente de la compresión o de la infiltración, pero ya a nivel del esófago. Pásale, por favor. Otros signos que iban y síntomas que iban a presentarse aquí, pero que no eran tan específicos, era la bradicardia, el síndrome de la vena cava superior. De igual manera iba a presentar sintomatología gastrointestinal, o podría producirse una obstrucción respiratoria, o también iba a darse clínica característica de una hipocalcemia, porque ya este carcinoma, al ser muy invasivo, podría llegar ya a invadir a las glándulas paratiroides. Pásale, por favor. Y de igual manera, dentro del diagnóstico va a estar la biopsia y el estudio histopatológico, en donde, bueno, mencionaba que en la biopsia, por lo general, en el 95% de los casos se va a obtener resultados de que se trata de una masa, o bueno, de malignidad, y ya en el estudio histopatológico, de igual manera decía que es característico observar estas células grandes con múltiples núcleos y con mitosis atípicas. De igual manera podría ya observarse necrosis o ya componentes inflamatorios y células gigantes osteoclásticas, y también un alto grado de actividad mitótica y un bajo nivel de actividad apoptótica, debido a que como les mencioné, es de crecimiento rápido. Y el tratamiento, bueno, aquí decía que en sí el tratamiento bueno, los pacientes con este tipo de carcinoma iban a tener una mala respuesta a la terapia que se le pueda dar. Entonces, el beneficio iba a depender en sí del pronóstico que podría tener, que podría llegar a tener el paciente. Mencionaba que los pacientes con mejor pronóstico del tratamiento iban a ser pacientes jóvenes menores de 60 años, o que tengan ausencia de metástasis, que todavía no haya una invasión del tumor, y de igual manera ausencia de metástasis a distancia, que no esté afectando a otros órganos. Entonces, en sí, el tratamiento aquí iba a ser trimodal, es decir, consistía en cirugía, en quimioterapia y en radioterapia. Pásale, por favor. Respecto a la cirugía, de igual manera era la tiroidectomía total, en donde se buscaba resecar el tumor para poder así extirparlo y que no queden residuos de este. Entonces sería la tiroidectomía total más un vaciamiento cervical central y lateral, debido a que ya suele invadir otras regiones. La radioterapia, esta era como la técnica de elección, debido a que presenta menor toxicidad y resulta ser eficaz. Esta radioterapia iba a darse a dosis altas, a más de 40 grays, y decía que tiene un beneficio, bueno, era recomendable, o sea, se observaba un mayor beneficio cuando se le daba dosis altas que a dosis menores de 40 grays, pero habitualmente se administran entre 45 y 75 grays. Y la quimioterapia, esta consistía en cambio en la administración de doxorubicina, 20 miligramos intravenoso semanal o 60 miligramos por ml, 60 miligramos intravenoso igual cada 3 semanas. O también se podía hacer una combinación de la doxorubicina más el cisplatino,
25 miligramos igual intravenoso cada semana, o el carboplatino 2 miligramos intravenoso semanal. Y esta sería la terapia trimodal que se puede dar al carcinoma medular, pero en pacientes en donde tengan un buen pronóstico, porque la mayoría de los pacientes decía que no tenían una buena respuesta al tratamiento. Pásale, por favor. Ahí está, creo que es la última. Y esa sería nuestra exposición, Doc. Gracias. Hemos escuchado entonces cómo cáncer de tiroides, ¿no? Desde los menos agresivos hasta los fatales, porque su crecimiento es muy acelerado y por el compromiso ¿no? Del cáncer, cómo las lesiones pueden estar comprometiendo la parte respiratoria en tráquea o el esófago, ¿no? Y la acción del tumor. Entonces, ver este tipo de tumores realmente para el paciente, ¿no? La opción de un diagnóstico frente a la posibilidad de una quimio-radioablación para disminuir la carga tumoral y proceder a la cirugía con la menor posibilidad de complicaciones, porque si hablamos del anaplástico y en el acto quirúrgico, cuando esté invadido, son cirugías completas a la afección de las estructuras cercanas, ¿no? El siguiente tema es los tumores gastrointestinales. Se había dicho que presten atención, sobre todo con el cáncer gástrico y el cáncer colónico, que dentro de la patología tumoral, pues también son los que han experimentado importantes modificaciones en la epidemiología, ¿no? Veamos. Primero. Ya, espérate un momentito, Paulette. Ya. ¿Qué tema o subtema vas a desarrollar tú? ¿Sobre qué subtema vas a hablar tú, Paulette? Los estomacales, los tumores estomacales. ¿Me escucha? No te escucho muy claro. Vuelve a repetir. Las neoplasias estomacales del estómago. Cáncer gástrico. ¿Algo más? No, doc. Solo esa parte. Ya, ahora les voy a hablar sobre las neoplasias malignas del estómago. Entre las tres neoplasias gástricas malignas primarias más comunes, vamos a tener primero al adenocarcinoma, que este va a representar dentro del 95%. También tenemos al linfoma, que este va a representar el 4%. Y el tercero es el tumor maligno del estroma gastrointestinal, o el GIST, que este va a representar entre el 1%. Entre otros cánceres o frecuencia de tumores gástricos, vamos a tener también los tumores benignos, que entre esos están los pólipos, que representan el 3.1, los leiomiomas, las lesiones inflamatorias y los páncreas heterotópicos. Cambia, por favor. Vamos a comenzar por el adenocarcinoma. Este en su epidemiología a nivel global va a ser el cáncer gástrico el cuarto cáncer más común y la segunda causa de muerte por cáncer. En general, el cáncer gástrico es una enfermedad del anciano y este va a ser 2 veces más frecuente en personas de raza negra que en caucásicos.
y este también tiene una mayor incidencia en grupos de menor nivel socioeconómico. Cambia, por favor. Ahora la etiología, pues aquí el cáncer gástrico, este va a ser más común en pacientes que van a tener anemia perniciosa, también sangre de tipo A o antecedentes de cáncer gástrico, entre otros factores que van a incrementar este riesgo de padecer el cáncer gástrico. Vamos a tener también a los pacientes que van por el consumo de tabaco, también por la dieta, ya sea rica en nitratos, sal y grasas. Esto sugiere con firmeza que también va a existir una influencia del medio ambiental en la aparición de este cáncer gástrico. Otros factores ambientales también muestran una mayor relación etiológica con la forma intestinal del cáncer gástrico que con la forma difusa, que va a ser más agresiva. Aquí también nos dice que el Helicobacter pylori es el riesgo de aparición de cáncer gástrico en pacientes con infección crónica por este Helicobacter pylori, y esta se va a incrementar alrededor de 3 veces las personas que tengan esta infección por esta bacteria. También tenemos que algunos factores genéticos que van a influir, y se han descrito varias anomalías genéticas en el cáncer gástrico. Cambia, por favor. Ya, algunas de estas anomalías genéticas más comunes de esta forma de cáncer van a afectar sobre todo a los genes P53 y también al COX-2, como pueden ver en la tablita, y algunas de esas anomalías se van a asociar con el tipo de ya sea elección o supresión, también ya sea amplificación o sobreexpresión. También tenemos que tanto la dieta pobre en vitamina C y E y alta en sal, o también como esta la infección de esta bacteria Helicobacter pylori, va a causar, como quiera, va a predisponer este riesgo para enfrentar este cáncer, y esto va a causar una gastritis superficial crónica, seguida de una gastritis atrófica, después de una metaplasia intestinal, dispidexia, y también esto lo que va a desarrollar va a ser el cáncer. Cambia, por favor. Ya, ahora les voy a hablar un poco sobre el cáncer gástrico temprano. El cáncer gástrico en fase temprana va a ser aquel adenocarcinoma que se va a limitar a la mucosa y a la submucosa del estómago, sin tomar en cuenta también la condición de los ganglios linfáticos. Se dice que alrededor de cerca del 10% de los pacientes con este cáncer gástrico en fase temprana tienen metástasis a los ganglios linfáticos, y van a existir varios tipos y subtipos de este cáncer gástrico temprano. Como pueden ver aquí, el tipo 1, que se puede ver a la protusión, el tipo 2A, que va a ser elevado, el tipo 2B, que va a ser plano, el tipo 2C, que va a ser hundido, y el tipo 3, que es excavado. Cerca de aquí del 70% de estos cánceres gástricos tempranos son bien diferenciados, y se dice que cerca del 30% son poco diferenciados. Y la tasa aquí general de curación tras una resección gástrica adecuada y la linfadenectomía va a ser del 95% de todos estos pacientes que van a tener este cáncer. Ya, ahora les voy a hablar sobre la estructura macroscópica y subtipos histológicos. Existen 4 formas macroscópicas de cáncer gástricos. Entre estos tenemos el polipoide, el vegetante, el ulceroso y el escirroso. Los primeros dos, el polipoide y el vegetante, la mayor parte de la masa tumoral se va a hallar dentro de la cavidad. Y bueno, como especificándolos uno por uno, aquí un poco, bueno, los tumores, el polipoide, estos no se van a ulcerar. Los tumores vegetantes van a resaltar hacia la luz gástrica, como también lo hacen los ulcerosos. Los tumores ulcerosos van a ser descritos como su nombre, van a formar úlceras, en tanto que los tumores escirrosos se van a infiltrar en el grosor total del estómago, y lo que va a hacer que estos cubren una amplia superficie. Se dice que estos tumores escirrosos tienen un pronóstico especialmente malo
y es común que estos tumores afecten a todo el estómago. Cambia, por favor. Ya. Ahora, en las características histológicas, pues existen varias clasificaciones basadas en estos rasgos histológicos de cáncer gástricos. La Organización Mundial de la Salud reconoce 10 tipos histológicos, que entre ellos tenemos adenocarcinoma papilar, adenocarcinoma tubular, el mucinoso, y también tenemos el carcinoma adenoescamoso, el carcinoma epidermoide, al carcinoma microcítico y al carcinoma diferenciado. También existe la clasificación de Lauren, que va a separar a los cánceres gástricos en tipos intestinales, que estos van a representar en el 53%, y también nos decía que el tipo difuso, que estos van a representar en el 33%, y los no clasificados, que estos van a representar en el 14%. Ya, en el subtipo intestinal se relacionan con gastritis atrófica crónica y metaplasia intestinal grave y displasia. Y este tipo de cáncer va a tender a ser menos agresivo que el tipo difuso. Es más probable aquí también que el cáncer gástrico de tipo difuso sea mal diferenciado y que este se presente especialmente en pacientes que sean un poquito más jóvenes y en tumores proximales. Por favor. Ya, en la estratificación histopatológica, pues aquí el pronóstico, como saben, va a estar relacionado también con el estadio patológico. Aquí el sistema más difundido para determinar esta estratificación del cáncer gástrico es el sistema de clasificación TNM, que bueno, este se va a referir al tumor, al ganglio y a las metástasis. Principalmente esta estratificación se basa en la determinación tanto de la profundidad de la invasión tumoral, que va a estar representada por la T, también por la extensión de la metástasis en los ganglios linfáticos y también por la presencia de metástasis en sitios distales. Aquí en estas tablitas, se puede ver la T, que mucosa, el T1A, que este tumor ya va a invadir la lámina propia muscular de la mucosa, el T1B, que este tumor va a invadir la submucosa, asimismo el tumor ya va a perforar la serosa, y en el TB, que este tumor ya va a invadir las estructuras adyacentes. Asimismo vamos a tener la N, que va a ser los ganglios linfáticos regionales, que bueno, ahí ya se va a basar más en si hay metástasis, tanto en 2 o más ganglios, y etcétera. Bueno, ahora vamos a seguir con las manifestaciones clínicas. Bueno, aquí en sí los síntomas más comunes van a ser pérdida de peso y también disminución del consumo de alimentos por anorexia y saciedad temprana. También aquí es muy común el dolor abdominal, pero por lo general las personas refieren que no es muy intenso y con frecuencia este es ignorado. Otros síntomas también muy típicos van a ser las náuseas, el vómito, la distensión abdominal. Y aquí el sangrado gastrointestinal agudo es relativamente raro, se dice que alrededor de un 5% de las personas lo perciben, y también, pero es común aquí la pérdida de sangre oculta que se manifiesta como anemia por déficit de hierro, y también la detección del M en las heces. También nos dice que aquí la disfagia es frecuente, pero si este tumor afecta el cardias del estómago. Cambia, por favor. Ya, bueno, en la valoración diagnóstica nos dice que aquí los pacientes que tengan mayores de 45 años, todos los pacientes que tengan mayores de 45 años y que tengan dispepsia de inicio reciente, así como también los pacientes que tengan dispepsia y síntomas de alarma, entre estos síntomas de alarma como son la pérdida de peso, el vómito recurrente, la disfagia y la evidencia de hemorragia gastrointestinal o anemia.
o aquellos pacientes también con un antecedente familiar de cáncer gástrico deben ser sometidos a una endoscopía del tubo digestivo alto y también una toma de biopsia si se detectan las lesiones en la mucosa. Aquí en ciertos pacientes con tumores gástricos, la serie radiográfica del tubo digestivo alto también va a ser muy útil para planificar el tratamiento. Y la estadificación preoperatoria del cáncer gástrico se logra mejor con la TAC abdominopélvica con medio de contraste intravenoso y oral. Y bueno, aquí la mejor forma en sí de diagnosticar o estadificar este tumor de manera local es a través de una ultrasonografía endoscópica, que este método nos va a proporcionar a nosotros una información bastante precisa, que se dice que es desde el 80% sobre la profundidad de penetración del tumor a la pared gástrica y que por lo general muestra un aumento de tamaño mayor a 5 milímetros de los ganglios linfáticos perigástricos y celíacos. Cambio, por favor. Bueno, en el tratamiento se dice aquí que la resección quirúrgica va a ser el único tratamiento como quiera curativo para el cáncer gástrico. También esta va a constituir la forma de paliación y también permite determinar el grado de afectación de modo más preciso. En consecuencia, la mayor parte de estos pacientes con adenocarcinoma gástrico se deben de someter a esta resección. Entre las excepciones evidentes que encuentran en los pacientes incapaces de soportar una operación abdominal y también aquellos que van a tener una enfermedad metastásica muy extensa. El objetivo de este tratamiento quirúrgico curativo va a ser la resección de todo el tumor y de esta forma todos los bordes, entre estos mencionaban que eran los proximales, los distales y los radiales, y estos deben ser negativos y se debe realizar una linfadenectomía adecuada. Y aquí el cirujano deberá de tratar de lograr un borde negativo amplio, es decir, de por lo menos 5 centímetros. Ya, ahora les voy a hablar sobre el linfoma gástrico. Aquí, bueno, los linfomas gástricos van a representar, como ya les dije, entre el 4% de todas las enfermedades malignas del estómago. Y casi todos, bueno, esto se ha representado en casi todos los estudios. Y bueno, aquí nos dice que más de la mitad de estos pacientes con linfoma no-Hodgkin tienen afectado el tubo digestivo. Y resulta interesante el hecho de que el estómago normal prácticamente va a carecer de este tejido linfoide. Principalmente este linfoma gástrico, bueno, se piensa que va a ser ocasionado por el Helicobacter pylori, y en poblaciones con incidencia alta de linfoma gástrico se ha detectado también la incidencia alta de infección por Helicobacter pylori. Aquí los pacientes con linfoma gástrico por lo general tienen una infección por este microorganismo. Cambio ya. Bueno, estos se pueden dividir en dos: los linfomas de baja malignidad y el linfoma gástrico de alta malignidad. Es notorio que, bueno, aquí en el de baja malignidad se dice que básicamente se debe a una proliferación monoclonal de linfocitos B, y esta se va a originar cuando hay gastritis crónica relacionada aquí con el Helicobacter pylori. Y bueno, también se mencionaba que de esta forma este tipo de linfoma no es una lesión que requiera una extirpación quirúrgica, y si el linfoma de baja malignidad persiste después de erradicar a este Helicobacter pylori, debe considerarse aquí una radioterapia para la enfermedad confinada al estómago, pero para la etapa 1, en tanto que en las lesiones más avanzadas ella se va a usar la quimioterapia como sin radiación. También tenemos aquí el linfoma gástrico de alta malignidad, que este va a ser muy distinto al de baja malignidad, porque aquí lo que nos dice es que los pacientes que lo padecen van a necesitar un tratamiento oncológico intenso para curarse, y van a presentar muchos de los síntomas de los pacientes con cáncer gástrico. Sin embargo, en casi el 50% de los casos de linfoma gástrico se van a agregar también síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, diaforesis nocturna. Aquí los tumores también podrían sangrar, producir
obstrucción o ambas cosas, y la presencia aquí también de la linfadenopatía de visceromegalia o de ambas también va a sugerir una enfermedad sistémica. Aquí el diagnóstico también se va a establecer por endoscopía y biopsia, y gran parte de este tumor podría ser ubicado en la submucosa, por lo que es necesario también intentar de manera una biopsia adecuada. Por favor. Ya. Y ahora el tumor, el del estroma gastrointestinal. Bueno, aquí los tumores, estos tumores van a surgir de las células intersticiales de Cajal y son una forma distintiva del leiomioma y el leiomiosarcoma, que se origina a partir del músculo liso. El pronóstico de estos pacientes con este tipo de tumor o GIST va a depender sobre todo del tamaño del tumor y también de la cuenta mitótica. Cuando este tumor va a presentar metástasis, casi siempre va a ocurrir por vía hematógena. Y cualquier lesión mayor de 1 centímetro puede comportarse en forma maligna y puede recurrir. Por lo tanto, es mejor extirpar todos estos tipos de tumores junto con un margen de tejido normal. Las lesiones aquí son con características definitivas de leiomioma. Según los criterios histopatológicos actuales, se tratan con enucleación. Y el mejor tratamiento para las lesiones con diagnóstico definitivo de GIST o leiomiosarcoma es la resección con los bordes negativos. La mayor parte de estas lesiones dudosas deben extirparse, como ya les dije, siempre que el paciente tenga un riesgo quirúrgico razonable. Estas células, 2/3 partes de este GIST se forman en el estómago, y estos GIST en las células del epitelio van a constituir una variedad celular más común en el estómago y le siguen frecuencia en las células fusiformes. Un ratito, antes de que continúes con las neoplasias del intestino delgado. Ustedes ven que los sitios metastásicos del cáncer gástrico, de lo que escucharon a Paulette, es hacia los ganglios locorregionales, ¿verdad? Entonces, habló en relación a las opciones de tratamiento. Básicamente, si estamos frente a lesiones gástricas iniciales, mira que el test a través de la endoscopía en pacientes sintomáticos y pacientes de riesgo, ¿verdad? Llevarían a la curación. Ponte, los japoneses así en nuestro país realizaron amplias investigaciones, sobre todo con los pacientes de seguro social, los afiliados, ¿no? Y los resultados que obtuvieron fueron muy distintos a la epidemiología que ellos tienen de cáncer gástrico en el Japón, ¿no? Entonces, observaron que nuestra epidemiología es diferente. Mientras ellos llegan a diagnosticar en fases tempranas, lastimosamente, dada la característica del mismo órgano, ¿no? Que es un órgano hueco, que distiende y que empieza a dar sintomatología cuando el tumor es verdaderamente ya avanzado, ¿no? Entonces, no se obtuvo los mismos resultados. Ahora bien, hablamos de un cáncer gástrico en donde la etiología, hoy sabemos que muchos de ellos en el adeno-CA hayan relacionados con la infección por el Helicobacter pylori, con todos los cambios de la mucosa gástrica que mencionó Paulette, ¿verdad? Y estamos en cirugía y dependiendo del hallazgo quirúrgico y la extensión tumoral, procedemos a hacer las gastrectomías subtotales o gastrectomías totales. Y posiblemente ustedes van a ayudar a realizar estos procedimientos o van a redactar los protocolos quirúrgicos, ¿no? Entonces, Alexis, ¿puede compartir la pantalla? Sí, doc. El nodos en relación
a los diversos niveles de disección, ¿no? Porque muchas veces estamos frente a tumores gástricos avanzados donde el tratamiento ya no va a ser curativo, sino paliativo. Existirán tumores en donde el grado de invasión es nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 son los ganglios locales, ¿no? Es decir, aquellos que están distribuidos alrededor del estómago, ¿no? Los subcardiales, derecho, izquierdo, los de la curvatura menor, los de la curvatura mayor, los supra y los infrapilóricos, ¿no es cierto? Eso es el nivel 1 en relación al cáncer gástrico. El nivel 2 corresponden a aquellos ganglios que están un poquito más a distancia, pero están relacionados con las estructuras vasculares próximas al, a los segmentos que están dando irrigación, ¿no? Entonces ahí, ¿se acuerdan ustedes del tronco celíaco que da la arteria hepática, la gástrica izquierda y la esplénica? Entonces, básicamente, ese sería el nivel 2, ¿no? Entonces, estamos frente al ilio esplénico y la arteria esplénica, que son dos grupos ganglionares dependiendo del mismo. Hasta ahí serían 11 grupos ganglionares. Los de la barrera 3 en cambio con cáncer avanzado, ¿no es cierto? Que pueden llegar al territorio de la arteria cólica media, de la arteria aorta, son los ganglios a distancia, ¿no? Es más vale cuando estos están tomados, nosotros lo que tenemos que hacer es ya valorar el carácter de la resección, ¿no? Podemos o no dar un tratamiento curativo a este paciente o en todo caso hacer resecciones que involucren eh, un procedimiento que solo va a mejorar en algo la calidad de vida del paciente. ¿Por qué? Tenemos grandes tumores, ustedes veían que la ubicación de los mismos era más frecuente a nivel de lo que es el antro, ¿verdad? Donde las resecciones gástricas parciales lo que van a ayudar es a mejorar la sintomatología obstructiva. Y entonces, prácticamente al paciente se le hace solo cirugía paliativa en este sentido, ¿no? Para que en algo pueda comerse, más el problema está de base ahí, ¿no? Pues dependiendo de eso, hay conductas y protocolos que han cambiado mucho. La idea es de que hagamos un diagnóstico preoperatorio lo mejor posible para ofrecer calidad de vida al paciente, ¿no? El paciente con extensiones tumorales importantes no se defiende frente a, en primer lugar, un procedimiento quirúrgico complejo que puede incluir procesos infecciosos, inestabilidad hemodinámica, porque cuando sacamos este órgano, estamos sacando un órgano que es ricamente vascularizado, ¿verdad? Ellos pueden en su postquirúrgico complicar, ¿no? Con variaciones hemodinámicas o procesos infecciosos que a veces para su entorno son difíciles de controlar. En la actualidad ustedes saben que la disponibilidad de recursos para hacer la cirugía son diversos, ¿no? Entre el mismo procedimiento quirúrgico laparoscópico con los clapeos o clipajes en este órgano que es grande, facilita el hecho de que hagamos con un poco de mayor rapidez el procedimiento, ¿no? El tiempo quirúrgico es menor. Sin embargo, como les indicaba, la posibilidad de complicaciones tanto en la sutura convencional como en el clipaje van a ser casi, porcentualmente casi los mismos, ¿no? Entonces dependerá del grado de la extensión tumoral, del grado de metástasis a distancia. Ustedes están hablando en este momento solo de la extensión linfática, ¿no? Más puede existir metástasis a distancia, sobre todo las hepáticas. Entonces, ¿cómo están las estructuras alrededor del proceso tumoral? Van a influir mucho en el pronóstico del paciente. Eso nomás les quería compartir para que cuando ustedes escuchen, vamos a realizar nivel de disección 1, 2, ustedes estén sabiendo qué ganglios están comprometiéndose, ¿no? En la disección y en la exéresis de los mismos. Puedes continuar.
¿Sí se me escucha? Bien. Ya. Buenas tardes, doctora y compañeros. Ahorita les voy a continuar hablando de lo que es de las neoplasias del intestino delgado. Entonces, ya, vamos a hablar de estas. Estas a menudo se van a localizar en lo que es el duodeno y son hallazgos que generalmente vamos a encontrar en pacientes que se encuentran de modo incidental. Los pacientes no suelen ir por estas molestias, ya que usualmente el cáncer de intestino delgado suele ser asintomático y tenemos que la prevalencia de este es de un solo 0.2 a 0.3%. Entonces tenemos que este puede ser tanto maligno o benigno. En cuanto al benigno, tenemos que se presenta en el 30 a 50% de los casos y aquí tenemos varios ejemplos, como por ejemplo los adenomas, los fibromas, los linfomas, los linfoangiomas y los neurofibromas, de los cuales los adenomas son los más prevalentes. Y de igual manera tenemos neoplasias con características malignas del intestino delgado, como por ejemplo el adenocarcinoma, que es de células epiteliales, que tiene una frecuencia de 35 a 50%, y el citropiedromioma es el duodeno. Tenemos el carcinoide, que son de células enterocromafines, que tiene un sitio predominante, por así decirlo. En las imágenes que les muestro, tenemos en primer se cortó, ya sí, yo vuelvo a compartir. ¿Se puede ver? Y es que está ahí. Ay, ya, perdón, se cortó por alguna razón. Ya, bueno, continuando, tengo las imágenes que les muestro, son ejemplos. En primer lugar tenemos un adenocarcinoma, un carcinoide y de igual manera un linfoma que podemos encontrar. Y tenemos que las neoplasias malignas del intestino delgado van a estar relacionadas también muy directamente con lo que es las metástasis, especialmente de lo que son melanomas. Entonces, cuando hay un melanoma debemos sospechar de que puede tener una neoplasia de igual manera del intestino delgado. Ya. Ya, entonces vamos a tener que generalmente este cáncer se va a encontrar en pacientes en que están entre la quinta y la sexta década de vida. Según consulté, la edad predominante era aproximadamente los 56 años, es en donde más se suele presentar este tipo de cáncer. Y tenemos varios factores que le hice de manera primero general, en donde tenemos el consumo abundante de carnes rojas, la ingestión de alimentos ahumados o curados, la enfermedad de Crohn, el estrés celíaco. Este hace referencia a la una inmunodeficiencia, especialmente una alteración inmunológica que se va a dar en los pacientes cuando consumen gluten. El cáncer colorectal no polipósico hereditario, la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Peutz-Jeghers. Entonces, estos son los factores más predominantes para que se pueda presentar de manera general, pero encontré otro cuadrito que nos puede mostrar cómo pueden ser ya las tipificaciones y los factores de riesgo más específicos. Como por ejemplo, nos mostraba el artículo donde consulté que en el adenocarcinoma tenemos que pueden ser prevalentes en antecedentes de colicistectomías, en enfermedad celíaca, en enfermedad de Crohn, en ileostomías de larga evoluciones, en quistes de duplicación, en divertículos de Meckel, en poliposis juvenil, entre otros. Los linfomas tenemos que son prevalentes en enfermedad de Crohn, en hiperplasias linfoides nodulares, en patógenos infecciosos, especialmente está relacionado con el Campylobacter jejuni, y también otros síndromes de inmunodeficiencia adquirida. De igual los linfomas, pero estos asociados a enteropatías, tenemos que es predominante en pacientes que han tenido o tienen antecedentes de enfermedad celíaca, y los tumores del estómago gastrointestinal, que tenemos aquí que son mutaciones de la línea germinal en los genes de la succinil deshidrogenasa y también en la neurofibromatosis de tipo 1. Eso como para complementar en cuanto a la investigación. Y ahora la presentación clínica.
La gran mayoría de los neoplasias del intestino delgado son asintomáticas y, como mencioné, su hallazgo suele ser incidental y los síntomas se van a presentar ya cuando la enfermedad se encuentra avanzada o la tumoración que presenta el paciente ya es muy grande. Entonces, entre los síntomas que encontramos son obstrucción parcial del intestino delgado, que es por la tumoración, y esto puede dar lugar a lo que son dolores abdominales de tipo cólico, distensión y náuseas y vómitos. Y en otros síntomas que también va a presentar el paciente es que por el estrechamiento de la luz que puede tener por la neoplasia, puede presentar sensación de llenado fácil o anorexia, y eso en cuanto a eso, y también que cuando ya estamos en estadios muy graves suele presentarse lo que es de hemorragia, especialmente que esta suele ser indolente. En cuanto al examen físico, nos mencionaba que solo el 25% de los pacientes con una buena palpación abdominal vamos a encontrar lo que son masas abdominales palpables, y de igual manera nos mencionaba que esto ya sucede cuando la enfermedad está muy avanzada. Eso o cuando hay metástasis. Ya, en cuanto al diagnóstico, les decía que estas rara vez se diagnostican antes de lesiones de intervenciones quirúrgicas o antes de procedimientos por otras razones. Entonces nos mencionaba que las pruebas de laboratorio que nos pueden ser como que más específicas para este tipo de neoplasia, tenemos la concentración sérica elevada de 5-hidroxihidrolacético, que son en pacientes especialmente con el subtipo carcinoide. También en imágenes radiográficas vamos a encontrar que especialmente las de contraste del intestino nos pueden mostrar tanto las lesiones benignas como las malignas. En la tomografía especialmente nos va a permitir distinguir lo que son tumoraciones grandes, y nos decía que es útil para lo que es la estadificación. También nos mencionaba lo que es la enterogastroduodenoscopía, que es generalmente, nos mencionaba que es el examen por el que más de manera incidental casi siempre se puede encontrar y también nos mencionaba, nos detallaba bastante lo que son las endoscopías, que es en donde también se suele encontrar preferentemente. También para el diagnóstico debemos basarnos en una ultrasonografía endoscópica que nos permite identificar lo que son las capas de la pared, y la enteroscopía intraoperatoria, que nos permite identificar ya directamente cómo va a encontrarse el intestino del paciente. En cuanto a los marcadores pulmonares, me decía que no suelen ser muy sensibles, aunque sean específicos, y que por lo tanto no se puede confiar 100% en esto, sino que debemos utilizar lo que son métodos de imagen especialmente para poder detectar este tipo de neoplasia. Ya, en cuanto a la estadificación, yo les voy a hablar especialmente de la estadificación del tumor primario, ya que Paula ya nos mencionó lo de los ganglios y lo de las metástasis, que se maneja de igual manera en este tipo de neoplasia. Entonces tenemos el tumor primario, que el primero es cuando no se puede evaluar. El 0 es cuando no hay evidencia, pero aún puede haber displasias de alto grado carcinomas in situ. El T1 ya cuando invade la lámina propia o la submucosa, y este puede ser A o B. El A es cuando invade la lámina propia y el B la mucosa. El 3 es cuando ya invade a través de la capa muscular directamente hacia la subserosa o se va a extender hacia la perimuscular. Y el 4 es cuando ya va a perforar lo que es el peritoneo visceral o invade directamente órganos o estructuras, entonces ya nos hace referencia a que el paciente tenga metástasis o haya infiltración a los nódulos. Ya, este es en cuanto al adenocarcinoma, es el más común, como ya les mencioné. De igual manera tenemos en el de estroma, que podemos ver en la parte izquierda, que de igual manera tenemos los criterios, y el primero es que no se puede evaluar, el 0 es cuando no hay evidencia de tumor primario, y de aquí se van a basar especialmente en el tamaño. Entonces tenemos que el T1 es de 2 o menos centímetros, el T2 es de 2 a 5, el T3 es de 5 a 10, y el T4 ya es cuando es mayor a 10. En cuanto a la estratificación para los linfomas, encontré no una sí, sino una clasificación de Lugano que mencionaba, que la encontré bastante útil, que nos permite ver tanto cómo es el escenario, si está limitado o avanzado, la intervención que podríamos realizar y cómo está el estado extraganglionar de estos linfomas. Entonces, en cuanto al escenario limitado al 1, ¿qué intervención vamos a tener? Que te va a ir a un nodo o a un grupo de nodos adyacentes. Y tenemos que vamos a tener lesiones extraganglionares únicas, pero que no tienen afectación ganglionar. El 2 es cuando afecta a 2 o más grupos ganglionares en el mismo lado del diafragma que se encuentra la neoplasia, y tenemos que pueden estar en estadio 1 o 2 por extensión ganglionar. Y en el avanzado, que son el 3 y el 4, y es cuando hay nodos a ambos lados del diafragma o compromiso extralinfático no continuo. Y aquí ya no nos toma como referencia el estado extraganglionar, porque como ya mencioné, ya mencionamos en la intervención.
En cuanto al tratamiento, el tratamiento de estas neoplasias se va a realizar mediante una resección quirúrgica o extirpación endoscópica de las neoplasias benignas o malignas del lado del intestino delgado que estén causando los síntomas. Entonces, de lo que estaba buscando, igualmente en el libro nos mencionaba que no se ha demostrado la efectividad de la quimioterapia en el tratamiento complementario paliativo, especialmente de los adenocarcinomas, pero sí se recomienda, pues, especialmente cuando ya presenta metástasis. Y cuando hay metástasis o infiltración a los nódulos, nos recomienda lo que es la linfadenectomía regional y que los cánceres metastásicos que afectan el intestino delgado deben tratarse con la resección paliativa o la derivación en casos más avanzados. Y en cuanto al pronóstico de estos pacientes, nos mencionaba que las tasas son del 50 al 60% en aproximadamente unos periodos de 5 años. Entonces, ahí podemos ver una imagen de una resección. Es en cuanto a las neoplasias del intestino delgado en un pequeño resumen, doctora. Está bien. Ya, ahora continuando tenemos las neoplasias del intestino grueso. Entonces nos mencionaba especialmente que tenemos al cáncer colorectal, que es una de las neoplasias más comunes del tubo digestivo y que cada año se diagnostican aproximadamente 140,000 casos nuevos en Estados Unidos y mueren más de 50,000 personas debido a este. Y se le considera de igual manera está en uno de los primeros grupos de cada país, tomando en cuenta la prevalencia y la incidencia no distingue mucho entre hombres y mujeres. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de los factores de riesgo. En primer lugar, tenemos el envejecimiento, que es mucho más prevalente cuando la persona pasa los 50 años y a medida que va pasando la edad, la prevalencia aumenta de igual manera. La herencia va a tener un factor de 20% cuando ha tenido familiares que han tenido cáncer colorectal. La dieta especialmente se suele presentar en pacientes que se alimentan de abundante grasa animal y de poca fibra. Nos mencionaba igual la importancia de la obesidad y el sedentarismo, una colitis de larga duración con la enfermedad inflamatoria intestinal, el tabaquismo que aumentaba en un 30% la probabilidad de tener cáncer colorectal y la acromegalia. Entonces, ¿cómo se va a presentar este? Primero tenemos un epitelio normal y suele tener alteraciones y que puedan dar lugar a epitelios displásicos, luego adenomas tempranos y pueden estar afectadas varias vías o genes, en este caso la Carras, y aquí va a formarse lo que es un adenoma intermedio y aquí vamos a tener lo que son alteraciones del DCC, del DPC4 y del JB18, pero que este no estaba muy comprobado actualmente todavía. También tenemos y ahí se presenta lo que es la adenopatía tardía. Y aquí tenemos de importancia el P53 que va a dar lugar ya a los carcinomas y otros cambios que pueden formarse también como la vascularización y entre la angiogénesis y esa que va a dar lugar a lo que son ya las metástasis, que se va a dar casi siempre por vía hematógena, nos menciona. Ya. Ahora tenemos los pólipos. Los pólipos son de gran importancia porque la mayor parte de los carcinomas colorectales van a evolucionar de estos pólipos, especialmente los adenomatosos. Y nos mencionaba que tenemos varios tipos. En primer lugar, los neoplásicos, que aquí tenemos el adenoma tubular, el velloso, los tubovellosos y los sellados. También tenemos los hiperplásticos, los amartrosos, que generalmente aquí tenemos los juveniles y los relacionados al síndrome de Peutz-Jeghers, que también les mencioné que es importante en la neoplasia del intestino delgado. Y los inflamatorios, como los pseudopólipos y los linfoides benignos. Encontré dos clasificaciones de importancia para lo que son los pólipos. Y en primer lugar tenemos la de París, que esta nos va a dividir los pólipos en estadios, que son los polipoides, que es 0 a 0 a 1, los no polipoides de 0 a 2 y los excavados, que son de 0 a 3. Entonces, los polipoides tenemos que pueden ser, podemos ver las imágenes de izquierda a derecha, los pedunculados, que son los sésiles. En los no polipoides del 0,2 tenemos el que son ligeramente elevados y luego van los ligeramente excavados y luego ya que presentan una mayor depresión y los bien excavados que ya son, ya se ve en sí el hundimiento que podemos así decirlo de la mucosa. De igual manera aquí podemos ver unas imágenes donde se muestra cómo pueden ser cada uno según la clasificación de París. De igual manera, encontré otra clasificación, que es la clasificación de Nice, que nos va a dividir los pólipos en 3 tipos y nos va a basar en cuatro aspectos, que son el color, los vasos, cómo está el patrón de la superficie y también la patología. El tipo 1 va a ser un color parecido a lo que es la mucosa del intestino.
Los vasos aquí van a ser que se presentan, no tienen una alteración del color, pero se van a presentar alrededor de la lesión. Y la superficie va a encontrarse un poquito oscura o con manchas blanquecinas, nos mencionaba, y que vamos a encontrar en la patología que se va a encontrar hiperplásico. El tipo 2, que vamos a encontrar ya un color ligeramente más café, que los vasos van a estar rodeados de estructura, especialmente como de estructuras blancas, como podemos ver en la imagen. La superficie va a encontrarse ya más oval, tubular o con estructuras blanquecinas, como ya mencioné anteriormente, y la patología nos mencionaba que estos ya son especialmente adenomas. Y el tipo 3, que ya son cafés o ligeramente claros o ya mucho más oscuros, con áreas ligeramente blancas, como podemos ver en la imagen. También vamos a encontrar áreas que están muy vascularizadas y otras en que no se encuentran vasos, que generalmente son las partes blancas. La superficie va a ser amorfa o irregular. Y aquí tenemos que esto ya se suele tratar de un cáncer invasivo. Como podemos ver en la imagen, ahí se encuentra bien diferenciados los 3 tipos de pólipos que debemos relacionarlos con cáncer colorectal. Ya, ahora tenemos el síndrome de Lynch, que es el cáncer de colon no poliposo hereditario, que este generalmente va a encontrarse en pacientes de 40 a 45 años, y estos van a aparecer especialmente en el colon proximal, con mayor frecuencia que el colorectal esporádico, que ya les mencioné anteriormente. Y aquí nos relaciona que puede acompañarse de otras neoplasias extracolónicas, como son el de endometrio, el de ovario, el de páncreas, el de estómago, intestino delgado, y también está relacionado con las vías biliares y las urinarias. Y nos dice que debemos basar nuestro diagnóstico especialmente en lo que es la enfermedad, porque suele ser una enfermedad hereditaria. Entonces, generalmente es importante siempre preguntar eso, antecedentes para este tipo de pacientes. En cuanto a encontré unos criterios para diagnosticarle el síndrome de Lynch, que son los de Ámsterdam, que tenemos que son el 1, el 2 y también los de Bethesda, que son que ya les voy a mencionar. El Ámsterdam 1 es que al menos 3 familiares tengan antecedentes de y que sean 2 generaciones sucesivas afectadas, que sea un caso menor de 50 años o que haya poliposis adenomatosa familiar. Y que pero esta que no haya, que debe estar excluida, sí. El Ámsterdam 2, que sean al menos 3 familiares afectados u otro tumor relacionado a este tipo, y nos menciona 2 generaciones sucesivas que sean afectadas, un caso de igual manera menor de 50 años y que de igual manera esté excluida la poliposis adenomatosa. Y los de Bethesda, que son la edad menor de 50 años, una neoplasia asociada, que tengan patologías características de una edad menor a la que ya se mencionó y que ahí esté presente en uno o más familiares relacionados o 2 no muy relacionados. ¿Cómo se va a presentar especialmente el cáncer colorectal? Estos vamos a encontrar que vamos a tener encontrar hemorragias reales. Otros síntomas son el dolor abdominal, el meteorismo y otros signos típicos de obstrucción avanzada. Ya, es más probable del lado izquierdo, los tumores van a provocar hemorragias, tenesmo, dolor, y generalmente cuando estos no están presentes síntomas de ansiedad abdominales, podemos guiarnos por otro tipo de síntomas como son la anemia, la anorexia, la pérdida de peso, y eso en cuanto a la sintomatología. Ya, la estadificación, de igual manera, tenemos del carcinoma colorectal, que vamos a tenerlo, que el TX, que no puede valorarse, el tercero, que no hay pruebas de cáncer, el TIS, que es carcinoma in situ, el 1, que es tumor que invade la submucosa, el T2, la muscular propia, el T3, que invade a través ya llega a la subserosa y a los tejidos pericólicos, y el T4, que ya hace referencia a la metástasis o la invasión nodular, que es de igual manera, es bastante parecido a lo de los adenomas los adenocarcinomas del intestino delgado. Entonces, podemos guiarnos de igual de esa manera. En cuanto al diagnóstico, encontré que varios métodos que nos puede ayudar a identificarlos y las ventajas y desventajas que va a tener cada uno. Entonces tenemos en primer lugar la prueba de la sangre oculta en heces, que nos dice esta no es invasivo, es fácil de usar, es costo bajo y nos da buena sensibilidad con pruebas repetidas, pero
¿qué es lo malo de esto? Que la especificidad es bastante baja en cambio, y para confirmar vamos a necesitar lo que es una colonoscopia para poder comprobar entonces eso. En cuanto necesita una preparación completa como para del intestino, solo requiere enema. Ya. Y las ventajas que ya es más invasivo, o sea, hay penetración corporal, suele ser incómoda para los pacientes, hay riesgos de perforaciones de hemorragia, aunque sean bajos, y también pueden omitir lesiones proximales. Y de igual manera se requiere una colonoscopia como para confirmar, por lo tanto no es 100% específico. Ya se acaba la reunión, ya vamos a mandar otro link y ya me uno para seguir con la exposición, ya para no Vale. cortar. Muchas gracias.